Bueno, vamos comenzando, ¿les parece? Vamos a empezar por el capítulo 46, Llega un forastero. Roger inclinó la cabeza para beber mientras hacía un cuenco con las manos. Fue una suerte que un rayo verde de sol que penetró entre los árboles le indicara aquel arroyo algo alejado del camino en el que se encontraba. Un hilillo claro fluía por una grieta de la roca y le refrescaba las manos y el rostro. La misma roca era de un suave color verde negruzco, y la tierra alrededor era pantanosa, levantada por las raíces de los árboles y cubierta por un musgo brillante como las esmeraldas bajo la luz fugaz del sol. El hecho de saber que pronto vería a Brianna, quizás en menos de una hora, calmaba su molestia de forma tan evidente como el agua refrescaba su garganta seca. Le habían robado el caballo y su único consuelo era que ya faltaba poco y podía llegar a pie. El caballo era viejo y no merecía la pena robarlo. Al menos había tenido el sentido común de llevar todos los objetos de valor encima y no en las alforjas. Se palpó las costuras de sus pantalones, reconfortado al sentir la pequeña dureza justo a su muslo. Además, había perdido una pistola casi tan vieja como el caballo y mucho menos fiable, un poco de comida y una cantimplora con agua. La pérdida de la cantimplora le había preocupado en el último tramo del camino, lleno de polvo y con un calor asfixiante, pero eso ya estaba solucionado. Sus pies se hundieron en la tierra húmeda al levantarse y dejaron manchas oscuras en el musgo de color esmeralda. Dio un paso atrás y se limpió el barro de las suelas de los zapatos en la alfombra de las hojas secas y agujas. A continuación, se sacudió el polvo de los faldones de su chaqueta lo mejor que pudo y se enderezó el sucio pañuelo que llevaba al cuello. Sus nudillos rozaron la barba incipiente de su mandíbula. La cuchilla estaba en las alforjas. Tenía el aspecto de un maleante, pensó con pesadumbre. No era muy apropiado para presentarse ante sus suegros, aunque la verdad era que no estaba muy preocupado por lo que pudieran pensar Claire y Jane Fraser. Todos sus pensamientos se centraban en Brianna. Ella había hallado a sus padres. Solo esperaba que el encuentro hubiera sido tan satisfactorio que estuviera de humor para perdonar su traición. Por Dios, había sido un estúpido. Volvió al camino, hundiendo los pies en la suave capa de hojas, mientras pensaba que había sido muy ingenuo al subestimar la terquedad de Brianna, al no haber sido sincero con ella, y también por haberla obligado a que actuara en secreto. Había tratado de que estuviera segura en el futuro, y eso no había sido una estupidez, pensó con una mueca al reflexionar sobre todo lo que había visto y oído durante aquellos meses. Apartó una rama que colgaba de un pino de incienso, y luego bajó la cabeza con un grito de alarma cuando algo negro le rozó la cabeza. Un graznido ronco anunció que su asaltante era un cuervo. Graznidos similares le advirtieron de la llegada de refuerzos desde árboles cercanos y unos segundos después otro misil negro pasó junto a él, apenas a unos centímetros de su oreja. «¡Maldita sea!», exclamó mientras esquivaba otro pájaro. Estaba claro que se encontraba junto a un nido y a los cuervos no les gustaba. El primer cuervo lo intentó otra vez. Esta vez le tiró el sombrero al suelo. El acoso era perturbador, ya que el sentimiento de hostilidad era desproporcionado ante el tamaño de sus adversarios. Otro lo atacó, volando bajo, y le dio un golpe a la vez que sus garras le rasgaban el hombro de la chaqueta. Roger cogió su sombrero y corrió. A unos 90 metros de distancia, redujo el paso y miró alrededor. No había ningún pájaro, así que se había alejado del nido. «¿Dónde estás, Alfred Hitchcock, cuando lo necesitas?», murmuró para sí, intentando librarse del sentimiento de peligro. Su voz quedó amortiguada por la abundante vegetación. Era como hablar con la boca apoyada en una almohada. Roger jadeaba y se sentía sonrojado. De repente, el bosque parecía muy silencioso. Sin el barullo de los cuervos, el resto de los pájaros también habían dejado de cantar. No era de extrañar que los antiguos escoceses consideraran a los cuervos una señal de mal agüero. Si permanecía allí durante demasiado tiempo, todas aquellas costumbres antiguas que a él le habían parecido meras curiosidades florecerían en su mente. Pero a pesar de lo peligroso, sucio e incómodo que era todo,
tenía que admitir que le fascinaba estar allí para poder experimentar cosas sobre las que había leído y ver objetos del museo que se utilizaban en la vida diaria. Si no fuera por Brianna, no lamentaría la aventura, pese a Stephen Bonnet y las cosas que sucedieron a bordo del Gloriana. Una vez más, su mano palpó el bolsillo. Había tenido más suerte de la que esperaba. Bonnet tenía 2 piedras preciosas. ¿Servirían? Caminó agachado entre las ramas de los árboles hasta que se despejó el sendero. Era difícil pensar que alguien vivía allí, excepto porque alguna persona había construido aquel camino y debía conducir a alguna parte. El joven del molino le había asegurado que no podía perderse, y ahora sabía por qué. No había otro lugar al que dirigirse. Se protegió la vista con las manos mientras observaba el camino, pero las ramas de pino y arce le ocultaban todo y solo mostraban un túnel oscuro y misterioso entre los árboles. No había manera de saber cuánto quedaba hasta la cima del cerro. Llegará al anochecer sin problemas, le había dicho la muchacha, y ya era media tarde. Pero eso había sido cuando tenía caballo. No quería que la noche lo cogiera en la montaña, así que aceleró el paso, buscando la luz del sol que le indicaría la apertura del cerro al final del camino. Mientras caminaba, sus pensamientos seguían su curso, sacando rápidas conclusiones. ¿Cómo habría sido el encuentro de Brianna y sus padres? ¿Qué le habría parecido Jamie Fraser? ¿Sería el hombre que había imaginado durante el último año? ¿O solo un pálido reflejo de la imagen que había construido a través de las historias de su madre? Por lo menos tenía un padre a quien conocer, pensó con una extraña punzada ante el recuerdo de la víspera de solsticio de verano y el estallido de luz del paso a través de las piedras. Allí estaba. Vio que el denso verdor se aclaraba más adelante, ya que el sol iluminaba las hojas otoñales creando llamaradas amarillas y naranjas. El sol lo cegó un instante al salir del túnel del follaje. Parpadeó una vez y no se encontró con el cerro, como esperaba, sino con un claro natural, rodeado de robles y arces. Contenía la luz del sol como si se tratara de una taza y el bosque oscuro se extendía a los lados. Cuando miró, buscando la continuación del sendero, oyó un relincho y descubrió a su caballo moviendo la cabeza frente al árbol al que estaba atado. «¡Maldita sea! ¿Cómo diablos has llegado aquí?», preguntó asombrado. «De la misma forma que tú», respondió una voz. Un joven alto surgió del bosque al lado del caballo, apuntándole con una pistola que Roger reconoció como propia. Tras una sensación de ultraje y de aprensión, respiró profundamente e hizo a un lado sus temores. «Ya tienes mi caballo y mi pistola», dijo Roger con frialdad. «¿Qué más quieres? ¿Mi sombrero?» Se quitó el maltratado tricornio a modo de invitación. El ladrón no podría saber qué otras cosas llevaba. No le había enseñado las piedras preciosas a nadie. El joven, pese a su tamaño, no era más que un adolescente, y no sonreía, pensó Roger. Algo más que eso, espero. Por primera vez, el joven apartó la vista de Roger para mirar a un lado. Al seguir la dirección de su mirada, Roger sintió como una descarga eléctrica. No había visto al hombre que había en el borde del claro, aunque debía de haber estado allí todo el tiempo, inmóvil. Llevaba un gastado kilt de caza, cuyos marrones y verdes se mezclaban con la hierba y los arbustos, y su cabello, llameante, se fusionaba con las hojas brillantes. Parecía que hubiera surgido del mismo bosque. Más que lo inesperado de su aparición, fue su aspecto lo que hizo que Roger enmudeciera de inmediato. Una cosa era que le hubieran dicho que Jamie Fraser se parecía a su hija, y otra muy distinta era ver las facciones de Brianna en alguien tan masculino y de aspecto tan feroz. Era como levantar la mano después de acariciar el pelaje de un hermoso gato rojizo para encontrarse con la mirada fija de un tigre. Roger apenas pudo evitar dar un paso atrás mientras pensaba que Claire no había exagerado en absoluto al describir a Jamie Fraser. «Tú debes ser Mackenzie», dijo. No era una pregunta. La voz era profunda y baja, y apenas se oía con más intensidad que el susurro de las hojas, pero Roger no tuvo problemas para oírlo. «Lo soy», respondió dando un paso adelante. «¿Y usted debe ser... Jamie Fraser?» Extendió la mano, pero la dejó caer rápidamente.
2 pares de ojos lo contemplaban con frialdad. Ese soy yo, concluyó el hombre pelirrojo. ¿Me conoces? El tono era evidentemente agresivo. Roger inspiró hondo mientras maldecía su propio aspecto. No sabía cómo Brianna le había descrito su persona a su padre, pero era evidente que Fraser esperaba algo bastante más agradable. Bueno, se parece un poco a su hija. El joven soltó una risotada, pero Fraser no se inmutó. ¿Y qué asuntos tienes con mi hija? Fraser se movió por primera vez, saliendo de la sombra de los árboles. No, Claire no había exagerado. Era imponente. Medía unos 5 centímetros más que Roger. Roger sintió una confusión y alarma. ¿Qué diablos le habría contado Brianna? No podía haber estado tan enfadada como para... Bueno, lo averiguaría cuando la viera. He venido a reclamar a mi mujer, argumentó con valentía. Algo cambió en la expresión de Fraser. Roger no supo qué era, pero hizo que decidiera tirar el sombrero y levantar las manos en un acto reflejo. No lo harás, intervino el más joven con un tono de satisfacción. Roger lo miró y sintió miedo al ver la forma en la que los nudillos huesudos del muchacho empuñaban la pistola. Ten cuidado, no querrás que se dispare por accidente, exclamó. El joven resopló con desprecio. Si se dispara, no será un accidente. Ian. La voz de Fraser era tranquila y el joven bajó el arma de mala gana. El hombre corpulento dio otro paso adelante. Sus ojos, de un azul profundo, idénticos a los de Brianna, estaban fijos en los de Roger. Voy a preguntarte esto solo una vez y quiero que me digas la verdad, dijo con bastante suavidad. ¿Desvirgaste a mi hija? Roger sintió que enrojecía desde el pecho hasta el cuero cabelludo. ¿Qué le habría contado Brianna a su padre? Y, por Dios, ¿por qué? Lo último que esperaba era encontrar a un padre ofendido por el honor de su hija. Bueno, no es lo que piensa, dejó escapar bruscamente. Quiero decir, nosotros queríamos. ¿Lo hiciste o no? El rostro de Fraser estaba a unos 30 centímetros del suyo, inexpresivo, salvo por el fuego que salía de sus ojos. Mire, maldición, sí, ella quería. Fraser lo golpeó justo debajo de las costillas. Roger se dobló y se tambaleó hacia atrás, jadeando a causa del golpe. Aún no le dolía, pero lo había notado hasta con la columna. Lo que sentía sobre todo era sorpresa, mezclada con ira. «Deténgase», dijo Roger, tratando de recuperar la respiración. «Deténgase, le he dicho que yo...» Fraser lo golpeó en la mandíbula. El golpe le dio, ya que le arañó la piel y le palpitaba la mandíbula. Roger retrocedió mientras su temor se convertía en furia. Aquel maldito desgraciado quería matarlo. Fraser le lanzó otro golpe, pero Roger lo esquivó y rodó. Bueno, pues adiós a las buenas relaciones familiares. Dio un paso atrás, intentando quitarse la casaca. Para su sorpresa, Fraser no lo siguió, sino que lo esperó con los puños en alto. La sangre retumbaba en los oídos de un Roger que no tenía ojos más que para Fraser. Aquel maldito quería pelear, pues tendría pelea. Roger se agachó con las manos levantadas y listas. Ya lo había hecho antes, pero no volvería a cogerlo por sorpresa. Aunque no era un matón, había participado en unas cuantas peleas de pub. Estaban equilibrados en lo que a altura se refería y tenía más de 15 años de ventaja sobre el hombre. Vio la derecha de Fraser, la esquivó y contraatacó. Sintió que su puño rozaba el costado de Fraser. Y la izquierda, que no había visto, le dejó un ojo fuera de combate. Sentía que estrellas y rayos de luz explotaban en un lado de su cabeza, y las lágrimas le caían por la mejilla mientras se lanzaba contra Fraser con un rugido. Aunque pegaba al hombre y sentía que sus puños golpeaban carne, Fraser no parecía notarlo. Con su ojo sano, podía ver el rostro de huesos anchos extrañamente tranquilo, como un vikingo que hubiera enloquecido. Golpeaba, desaparecía y aparecía otra vez. Le pegó y rozó una oreja. Sintió un golpe en el hombro, le pegó,
Se recuperó y embistió con la cabeza. «Ella es mía», dijo Roger, entre dientes. Estaba abrazado al cuerpo de Fraser y le apretaba las costillas. Iba a reventar a aquel bastardo como una nuez. «Mía, ¿me oye?». Fraser le dio un golpe en la nuca e hizo que aflojara la presión del brazo izquierdo y el hombro. Roger lo soltó, se agachó y empujó con el hombro contra el pecho, intentando derribar al hombre. Fraser dio un pequeño paso atrás y lo golpeó con fuerza, pero chocó con sus costillas y no con la carne blanda de debajo. Aún así, la fuerza fue suficiente para hacer que gruñera y que se agitara, lo que lo obligó a agacharse para protegerse. Fraser bajó la cabeza y arremetió contra él tirando de espaldas al suelo. Le salía sangre de la nariz y le descendía por la boca y la barbilla. Con una sensación de lejanía, observó la mancha que se extendía por su camisa. Rodó, tratando de evitar la patada, pero no fue lo bastante rápido. Mientras giraba, desesperado, para el otro lado, se le ocurrió, como si se tratara de otra persona, que aunque él era 15 años más joven que su contrincante, Jamie Fraser debía de haber empleado todos aquellos años en combates cuerpo a cuerpo. Consiguió separarse un instante, jadeando. Rodó hasta ponerse en 4 patas. La sangre emanaba del cartílago roto con cada respiración. Podía saborearla en la parte posterior de su garganta, con un regusto metálico. «Basta», jadeó. «No, basta». Una mano le tiró del pelo y le torció la cabeza. Vio el brillo de los ojos azules y sintió la respiración del hombre en su cara. «No es suficiente», dijo Fraser, y lo golpeó en la boca. Se dio vuelta y trató de ponerse en pie. El claro se convirtió en una mancha borrosa, naranja y amarilla. Solo el instinto le permitió levantarse y comenzar a moverse. Estaba luchando por su vida y lo sabía. Embistió a ciegas contra la figura. Agarró la camisa de Fraser y lanzó un puñetazo al vientre del hombre con todas sus fuerzas. La tela se rompió y su puño golpeó el hueso. Fraser se movió como una serpiente y puso la mano entre ambos. Le agarró los testículos y se los retorció con toda su fuerza. Roger se quedó inmóvil y se dobló como si le hubieran cortado la espina dorsal. Durante un segundo, antes de que el dolor le hiciera perder la conciencia, tuvo un pensamiento claro y frío, como el hielo. Pensó: «Voy a morir antes de haber nacido». Bueno, ahí finaliza el capítulo 46. Ahora seguimos con el 47, una canción de padre. Bueno, vamos. Hacía un rato que había oscurecido cuando Jamie regresó. Mis nervios estaban tensos por la espera. Solo podía imaginar cómo se sentía Brianna. Habíamos cenado, aunque sería mejor decir que habíamos servido la cena, ya que ninguna de las dos teníamos apetito ni ganas de conversar. Incluso la voracidad de Lizzie se había atenuado. Esperaba que la muchacha no estuviera enferma. Estaba pálida y callada. Había dicho que tenía dolor de cabeza y se había ido a dormir al cobertizo de las hierbas. Aún así, dadas las circunstancias, fue una suerte, puesto que evitó que tuviera que inventarme una excusa para deshacerme de ella cuando Jamie llegara. Ya hacía 1 hora que estaban encendidas las velas cuando oí que las cabras balaban a modo de saludo. Brianna levantó la vista con el rostro pálido por la luz amarilla de las velas. «Todo va a salir bien», dije. La confianza de mi voz la tranquilizó y asintió. La confianza era auténtica, aunque no genuina. Aunque creía que todo saldría bien con el tiempo, Dios sabía que no iba a ser una agradable velada familiar. Conociendo a Jamie, aún había muchas circunstancias en las que no sabía cómo reaccionaría, y escuchar que su hija se había quedado embarazada de un violador era una de ellas. En las horas que había transcurrido desde que Brianna aclaró mis sospechas, había considerado todas las reacciones posibles de Jamie, algunas de ellas acompañadas de gritos o golpes de puño sobre objetos sólidos, una conducta que siempre he considerado molesta. Lo mismo ocurría con Bri, y yo sabía, casi mejor que ella, lo que podía llegar a ser cuando estaba molesta. Por el momento, Brianna mantenía un rígido autocontrol, pero sabía cuán precaria era su calma. Si Jamie pronunciaba alguna palabra dura, ella estallaría.
Más allá de su cabello rojo y su altura, Brianna había heredado de Jamie su carácter y la tendencia a decir lo que pensaba. Tan poco acostumbrados a estar juntos y con tantas ganas por complacerse el uno al otro, hasta ahora se habían comportado con educación, pero no había forma de llevar esto con delicadeza. No estaba segura de si mi papel iba a ser de abogada, de intérprete o de árbitro, así que sentí un vacío en el estómago cuando le abrí el pestillo. Se había lavado en el arroyo, el cabello de sus sienes todavía seguía mojado, y se había secado la cara con los faldones de la camisa, a juzgar por las manchas húmedas que había en ella. «Llegas muy tarde, ¿no? ¿Dónde has estado?», pregunté mientras me ponía de puntillas para darle un beso. «¿Dónde está Ian?». «Fergus ha venido a pedir ayuda con las piedras de las chimeneas. No podía trabajar bien él solo. Ian se ha quedado ayudándolo a terminar el trabajo». Me dio un beso distraído en la cabeza y me palmeó en el trasero. Pensé que había estado trabajando mucho. Cuando lo toqué, advertí que estaba caliente y tenía un intenso olor a sudor, aunque después de lavarse, la piel de su cara estaba húmeda y fresca. «¿Marshall te ha dado de cenar?». Lo observé en la penumbra y noté algo diferente, sin poder precisar de qué se trataba. «No, se me ha caído una piedra y es posible que se me haya roto de nuevo el dedo. He creído que lo mejor era regresar a casa para que me lo curaras». «Ya está», pensé. Me ha palmeado con la mano izquierda en lugar de con la derecha. «Ven a la luz y déjame ver». Hice que se sentara en uno de los bancos junto al fuego. Brianna estaba en otro, con las labores de costuras dispersas a su alrededor. Se levantó y se acercó para mirar. «Tus pobres manos, pa», dijo al ver los nudillos hinchados y despellejados. «No es gran cosa», intervino restando la importancia, salvo por el maldito dedo. Le palpé el dedo anular de la mano derecha desde la base hasta la uña, sin preocuparme por sus gruñidos. Estaba rojo e hinchado, pero no parecía dislocado. Siempre me alteraba examinarle la mano. Hace algún tiempo ya le había recolocado algunos huesos rotos, antes de tener ningún conocimiento de cirugía, y no en las mejores condiciones. Me los había arreglado. Había evitado que tuvieran que amputarle la mano y podía usarla bastante bien, pero era un poco torpe. De cerca podía observar las ligeras torceduras. No obstante, en este momento agradecí la oportunidad de retrasar la situación. Cerré los ojos y sentí el crepitar de la chispa del fuego mientras me concentraba. El dedo anular siempre estaba rígido. Le habían aplastado la articulación y al curarse se había quedado inmóvil. Podía ver el hueso en mi mente, no la superficie pulida y seca de un espécimen de laboratorio, sino el resplandor mate ligeramente luminoso del hueso vivo, con todos sus diminutos osteoblastos bajo su matriz de cristal, y el pulso oculto de la sangre que los alimentaba. Una vez más, recorrí su dedo con el mío y lo tomé entre mi pulgar y mi índice, justo debajo de la articulación distal. Podía sentir el lugar de la fractura y la delgada y oscura línea de dolor. «¿Aquí?», pregunté, abriendo los ojos. Asintió, mirándome con una leve sonrisa. «Justo. Me gusta mirarte cuando haces esto, Sassenach». «¿Y qué es lo que te parezco?», quise saber, algo sorprendida, al oír que me parecía a algo en concreto. «No puedo describirlo de manera exacta», dijo torciendo la cabeza para examinarme. «Es como Madame Lasonga con su bola de cristal», comentó Brianna con un tono divertido. Levanté la mirada, sorprendida de que Brianna estuviera mirándome, con la cabeza torcida, con el mismo ángulo e idéntica mirada evaluadora. Luego miró a Jamie y le explicó. «Una adivina que te predice el futuro». Jamie rió. «Sí, creo que tienes razón, Anikian, aunque yo pensaba en un sacerdote cuando dice misa y al mirar el pan ve el cuerpo de Cristo. Pero no es que quiera comparar mi dedo con el cuerpo de nuestro Señor», añadió con modestia mientras miraba el dedo lesionado. Brianna rió y una sonrisa curvó la boca de Jamie, cuando la observó con ternura pese a las arrugas de cansancio que rodeaban sus ojos. Pensé que estaba cansado y que había tenido un largo día, y tal vez aún sería más largo.
Hubiera dado cualquier cosa para que continuara aquel momento fugaz de conexión entre ellos, pero ya había pasado. «Parecéis ridículos», comenté, y le toqué con cuidado el dedo. «El hueso está roto justo debajo de la articulación, pero no es una mala fractura, solo es una fisura. Te pondré una tablilla por si acaso». Me acerqué a mi caja para buscar una venda de lino y una de las tablillas largas y planas que usaba como abatelenguas. Observé a Jamie de reojo por encima de la tapa levantada. Algo raro sucedía esta noche, pero no sabía qué era. Desde el principio había sido consciente de ello, incluso más allá de mi propia agitación, y lo había advertido aún más cuando sostuve su mano para examinarla. Vibraba con una especie de energía, como si estuviera nervioso o disgustado, aunque no mostraba ninguna señal externa. Cuando quería, Jamie sabía ocultar lo que ocurría. ¿Qué diablos habría sucedido en la casa de Fergus? Brianna le dijo algo en voz baja, y sin esperar ninguna respuesta, se acercó a mí, junto a la caja. ¿Tienes algún ungüento para sus manos?, preguntó, y luego, inclinándose con el pretexto de rebuscar en la caja, dijo en voz más baja: «¿Se lo digo esta noche? Está cansado y herido. ¿No es mejor dejar que descanse?» Miré a Jamie. Estaba recostado en la silla, observando las llamas con los ojos muy abiertos y las manos sobre los muslos. No obstante, no estaba relajado. Fuera lo que fuera la extraña corriente que lo recorría, parecía muy tenso y preocupado. «Descansará mejor si no lo sabe, pero tú no», respondí, también en voz baja. «Ve y díselo, aunque deja que cene antes», añadí con un sentido práctico. Creía que era mejor recibir malas noticias con el estómago lleno. Mientras le ponía la tablilla, Brianna le frotó la otra mano con el ungüento. Su rostro estaba bastante tranquilo. Nadie hubiera adivinado lo que había detrás. «Tienes rota la camisa. Déjamela después de cenar y te la remendaré». «¿Qué tal ha quedado?», pregunté mientras remataba el vendaje con un nudo. «Muy bonito, Madame Lasonga», contestó. «Voy a echarme a perder con tantas atenciones». «Cuando te mastique la comida podrás empezar a preocuparte», comenté ásperamente. Rió y entregó la otra mano a Brianna para que se le curara. Me aproximé al aparador a buscar un plato. Cuando me volví hacia el fuego, vi que la observaba con atención. Brianna tenía la cabeza gacha y la mirada fija en la mano grande y callosa que sostenía entre las suyas. Imaginaba que estaría buscando las palabras con las que empezar, y la compadecí. Pensé que tal vez debería habérselo dicho yo en privado. No tendría que dejar que se acercara a ella hasta que supiera que las primeras emociones y hubiera recuperado el autocontrol. Si amara Tatu Moktrid, quiso saber súbitamente. Solía saludarla de ese modo cuando comenzaban sus clases de gaélico, pero su voz era diferente, más suave. «¿Cómo estás, querida?». Sus manos cubrieron las de ella. «Tamigle Mat Atair», respondió con cierta sorpresa. «Estoy bien, padre». La lección por lo general comenzaba después de la cena. Levantó la otra mano poco a poco y la colocó en el estómago de Brianna. «¿Ane Firin Atagad?», preguntó. «¿Me dirás la verdad?». Cerré los ojos y esperé. Sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración, después de todo, no era necesario darle la noticia. Ahora sabía la razón de su actitud. Sabía la verdad y, aunque le costara, la aceptaría y la trataría bien. Brianna no sabía suficiente gaélico para entenderlo, pero se daba cuenta de lo que quería decirle. Lo miró, helada. Luego le tomó la otra mano e inclinó la cabeza sobre ella, con el cabello suelto ocultándole la cara. «Pa», dijo muy despacio. «Lo siento». Se quedó inmóvil, sujetándole la mano como si su vida dependiera de ello. «Ah, vamos, Mansach», dijo suavemente. «Todo irá bien». «No», respondió una voz clara. «Nunca estará bien. Tú lo sabes». Me lanzó una rápida mirada. Ahora no podía decirle qué hacer,
inspiró hondo, la agarró del hombro y la sacudió con cuidado. Todo lo que sé es que yo estoy aquí y también tu madre, y no queremos verte avergonzada o herida. Nunca. ¿Me oyes? Brianna no respondió y mantuvo la mirada fija en su falda, con el rostro oculto por su abundante cabello, el de una doncella abundante y suelto. La mano de Jamie recorrió la curva brillante de su cabeza. Sus dedos descendieron por su mandíbula y le levantó la barbilla para mirarla a los ojos. ¿Lizzie tenía razón?, preguntó con amabilidad. ¿Fue una violación? Ella apartó la barbilla y bajó la mirada hacia sus manos con un gesto de asentimiento. No creía que lo supieras. No se lo dije. Lo adivinó. No es culpa tuya. Eso no lo pienses nunca, dijo con firmeza. Ven aquí conmigo, Alenan, e hizo que se sentara en sus rodillas. La madera de roble crujió de manera alarmante debido al peso de los dos, pero Jamie había construido con su habitual estilo robusto. Aguantaría el peso de hasta 6 como él. Aunque Brianna era muy alta, parecía casi pequeña entre sus brazos, con la cabeza apoyada en la curva de su hombro. Jamie le acariciaba la cabeza con cariño y le murmuraba cosas, algunas de ellas en gaélico. Me ocuparé de que te cases y de que tu hijo tenga un buen padre, murmuró. Te lo juro. No quiero casarme con nadie, respondió, casi muda por la emoción. Eso no estaría bien. No puedo buscar a otro cuando amo a Roger. Y ahora Roger no me va a querer. Cuando descubra... No habrá ninguna diferencia para él, comentó Jamie, sujetándola con más fuerza, casi con fiereza, como si pudiera arreglar las cosas por su fuerza de voluntad. Si es un hombre decente, no le importará. Y si le importa, bueno, no te merece. Y entonces lo aplastaré, lo cortaré en pedazos y luego buscarás a un hombre mejor. Brianna soltó una carcajada que se convirtió en un llanto y escondió la cabeza en el hombro de su padre. Jamie la abrazó y la calmó, murmurando como si fuera una criatura con un arañazo en la rodilla. Yo no había llorado cuando me lo contó. Las madres somos fuertes, pero ahora no me podía ver, y Jamie me había quitado aquella carga por el momento. Ella tampoco había llorado cuando me lo contó. Sin embargo, ahora se aferraba a él y se sollozaba, tanto por el alivio como por el dolor. Mis ojos se encontraron con los de Jamie mientras él dejaba que llorara, al mismo tiempo que acariciaba su cabello. Me sequé los ojos con la manga. Cuando Brianna dejó de llorar, Jamie me sonrió. Ahora, Brianna lanzaba largos suspiros y Jamie le daba palmaditas en la espalda. Tengo mucha hambre, Sassenach, dijo. No nos vendría mal algo de beber, ¿no? Bien, comenté, y me aclaré la garganta. Voy a buscar leche al cobertizo. No me refería a eso, exclamó con un tono de ultraje. Lo ignoré igual que la risa de Brianna y abrí la puerta. En el exterior, la noche era fría y brillante, y las estrellas otoñales titilaban en el cielo. Yo no estaba vestida para salir al exterior. Ya comenzaba a sentir un hormigueo en la cara y en las manos. Pero me quedé inmóvil, mientras el viento frío me acariciaba y se llevaba la atención del último cuarto de hora. Fuera, todo estaba tranquilo y silencioso. Los grillos y las cigarras habían dejado de cantar mucho antes, o habían desaparecido bajo tierra con los ratones, las mofetas y las zarigüeyas, que habían abandonado su interminable búsqueda de alimento para irse a hibernar, con la grasa acumulada alrededor de sus huesos gracias a todos sus esfuerzos. Solo los lobos cazaban en las noches frías y estrelladas de finales de otoño, y caminaban silenciosos sobre la tierra helada. ¿Qué vamos a hacer?, dirigí la pregunta a las profundidades del cielo. No oía nada, excepto el viento en los pinos. No tenía ninguna respuesta, excepto la que proporcionaba mi propia pregunta. El suave eco del vamos que resonaba en mis oídos. Al menos eso era cierto. Pasara lo que pasara, ninguno de nosotros se enfrentaba solo a las cosas, y supuse que, después de todo, por ahora, aquella era la única respuesta que necesitaba. Cuando regresé, seguían en la silla.
Las dos cabezas rojas estaban juntas y el fuego creaba un halo a su alrededor. El aroma del guiso se mezclaba con el olor del pino quemado y el ungüento. Súbitamente tuve hambre. Cerré la puerta con suavidad y eché el pestillo. Fui a avivar el fuego y a preparar la cena. Cogí una nueva holgaza de pan de la estantería y mantequilla de la alacena. Me quedé allí un momento, observando las estanterías llenas. Confía en Dios y reza para que te guíe. Ante la duda, come. Un monje franciscano me había dado ese consejo y, en general, me había parecido útil. Cogí un frasco de mermelada de groselas y un poco de queso, y una botella de vino para acompañar la comida. Cuando regresé con todo, Jamie hablaba en voz baja con Brianna. Terminé mis preparativos dejando que el tono profundo de su voz me reconfortara, igual que a Brianna. Cuando vivía en la cueva, decía Jamie en voz baja, pensaba en ti cuando eras pequeña. Me imaginaba que te tenía en brazos, que apoyaba tu cabeza sobre mi pecho y te cantaba mirando las estrellas. ¿Y qué cantabas? La voz de Brianna también era baja, apenas más audible que el crepitar del fuego. Podía ver su mano sobre el hombro de Jamie. Su dedo índice tocaba un mechón brillante de su pelo y lo acariciaba, vacilante. Viejas canciones, canciones de cuna que recordaba de mi madre, las mismas que mi hermana Jenny les cantaba a sus hijos. Brianna suspira profundamente. Canta para mí, por favor, pa. Vaciló, pero luego volvió la cabeza hacia ella y comenzó a cantar una canción en gaélico. Jamie desentonaba y la canción iba y venía sin música, pero el ritmo de las palabras era agradable y consolador. Comprendía la mayoría de las palabras. Era una canción de pescadores que nombraba a los peces de los lagos y el mar, y le decía al niño lo que traería a casa para alimentarlo. Una canción de cazadores que mencionaba las aves y los depredadores, que proporcionaba plumas por su belleza y pieles por su calor, así como carne para todo el invierno. Era una canción de padres, una suave letanía de providencia y protección. Me moví lentamente por la habitación mientras cogía los platos del peltre y los cuencos de madera para la cena, y volvía para cortar el pan y untar mantequilla. ¿Sabes una cosa, pa? Preguntó Brie en voz baja. ¿Qué? Quiso saber ignorando su canto. No sabes cantar. Se produjo un murmullo de risas y el susurro de la tela mientras él se movía para ponerse más cómodo. Es cierto. ¿Lo dejo entonces? No. Se acercó más, apoyando la cabeza en su hombro. Siguió su desentonada canción y luego se interrumpió. ¿Sabes algo, Aleanan? Brianna tenía los ojos cerrados y sus pestañas emitían largas sombras sobre sus mejillas, pero vi una sonrisa en sus labios. ¿Qué? Pesás tanto como un ciervo grande. Debo levantar... Perdón. ¿Debo levantarme entonces? Preguntó sin moverse. Por supuesto que no. Se incorporó y le acarició la mejilla. Migrat a tu atair, susurró. Mi amor para ti, padre. Jamie la apretó contra él, inclinó la cabeza y la besó en la frente. El fuego los iluminó de manera que sus rostros adquirieron una tonalidad negra y dorada. Las facciones de Jamie más duras y marcadas, y las de Brianna más delicadas, pero con los mismos rasgos de terquedad y fuerza. Y ambos, gracias a Dios, míos. Brianna se quedó dormida después de comer, agotada por las emociones. Aunque yo también me sentía bastante débil, no podía dormir. Me sentía al mismo tiempo exhausta y nerviosa, con un terrible sentimiento de batalla, de que me hallaba en medio de acontecimientos que no podía controlar, pero con los que de todos modos tendría que lidiar. Yo no quería pensar, solo deseaba olvidarme por un momento del presente y el futuro, y recuperar la paz de la noche anterior. Pero los problemas estaban en casa esa noche, y no había paz entre nosotros. Quería meterme en la cama junto a Jamie y acurrucarme con él, ambos sellados frente al creciente frío de la habitación. Ver cómo las brasas se iban apagando mientras hablábamos en voz baja, pasando de los chismes y las pequeñas bromas del día al lenguaje nocturno. Dejar que nuestra charla pasara de las palabras al tacto, del aliento a los pequeños movimientos del cuerpo que eran tanto preguntas como respuestas.
terminar nuestra conversación por fin con el silencio en la unidad del sueño. Jamie se paseaba por la casa como un lobo enjaulado, cambiando las cosas de sitio. Recogí los platos de la cena mientras la observaba de reojo. Deseaba hablar con él, pero al mismo tiempo tenía miedo. Había prometido a Brianna que no le hablaría de Bonnet, pero no sabía mentir y Jamie conocía demasiado bien mi rostro. Llené un cubo con agua caliente de la olla grande y me llevé los platos fuera para fregarlos. Cuando regresé, Jamie estaba ante el pequeño estante donde guardaba el papel, la tinta y las plumas. No se había desnudado para meterse en la cama y tampoco hacía ningún movimiento para coger las cosas y emprender la tarea habitual de cada noche. Pero claro, con la mano lastimada, no podía escribir. ¿Quieres que te escriba algo?, pregunté, al ver que cogía una pluma y la dejaba. Se volvió con un gesto de impaciencia. No, debo escribirle a Jenny y hay otras cosas que hacer, pero ahora no puedo quedarme sentado. Sé cómo te sientes, dije comprensiva. Me miró sorprendido. Yo no sé cómo me siento, Sassenach, comentó con una extraña risa. Si tú crees que lo sabes, dímelo. Cansado, contesté, y apoyé una mano en su brazo. Enfadado, preocupado. Miré de reojo a Brianna, que estaba dormida en su cama, tal vez con el corazón destrozado, añadí suavemente. Todo eso y bastante más. No llevaba corbatín, pero se aflojó el cuello de la camisa como si le faltara el aire. No puedo quedarme aquí, afirmó. Me miró. Yo aún llevaba mi ropa de diario, es decir, falda, camisola y corpiño. ¿Quieres acompañarme a dar una vuelta? Fui a buscar mi capa. Fuera estaba oscuro y no iba a poder ver mi cara. Cruzamos poco a poco el patio delantero y los cobertizos en dirección al corral y al campo que se hallaba más allá. Lo agarré del brazo, que estaba tenso y rígido. No sabía cómo empezar ni qué decir. Pensé que tal vez lo mejor sería quedarme callada. Los dos seguíamos disgustados, aunque habíamos hecho todo lo que habíamos podido para calmar a Brianna. Podía sentir la ira bulliendo bajo su piel, aunque era muy comprensible. Ese sentimiento es tan inflamable como el queroseno, embotellado bajo presión, sin un objetivo sobre el que liberarlo. Una palabra incauta por mi padre podía ser suficiente para provocar una explosión. Y si explotaba conmigo, yo le gritaría y le saltaría el cuello. Mi humor era bastante incierto. Caminamos en silencio durante mucho tiempo a través de los árboles hasta el campo de maíz y lo rodeamos. Jamie, dije finalmente, cuando llegábamos al borde del campo, ¿qué te ha pasado en las manos? ¿Cómo? Se dio la vuelta, sorprendido. Tus manos. Cogí una y la sostuve entre las mías. No has podido lastimarte así con las piedras de la chimenea. Ah, permanecí inmóvil, dejando que le tocara los nudillos hinchados. Brianna, ¿no te dijo nada sobre el hombre? ¿Te comentó su nombre? Vacilé y perdí. Me conocía demasiado bien. Te lo dijo, ¿no? Su voz tenía un tono peligroso. Me hizo prometer que no te lo diría. Dejé escapar. Le dije que te ibas a dar cuenta. Pero, Jamie, se lo prometí. No me hagas decírtelo, por favor. Resopló otra vez, con un disgusto en cierto sentido divertido. Sí, es verdad. Te conozco bien, Sassenach. No puedes mantener un secreto frente a nadie que te conozca. Hasta Ian puede leer en tu cara como en un libro abierto. Hizo un gesto de indiferencia. No te preocupes. Deja que ella me lo diga cuando quiera. Puedo esperar. Su mano golpeada se curvó un poco en su falda y un pequeño estremecimiento me recorrió la espalda. Tus manos, dije otra vez. Inspiró profundamente y las levantó frente a él, con las palmas hacia arriba. La flexionó con lentitud. ¿Recuerdas cuando nos conocimos, Sassenach? Dougal hizo que me enfadara hasta el punto en el que le quería agredir y no podía hacerlo. Me comentaste, golpea algo y te sentirías mejor. Me lanzó una sonrisa irónica. Bueno, le he pegado a un árbol. Me ha dolido, pero tenías razón. Ah, dejé escapar un suspiro, aliviada de que no quisiera presionar a Brianna. Que esperara entonces. Dudaba mucho de que se diera cuenta de que su hija podía ser tan terca como él.
¿Ella te contó? ¿Te contó lo que pasó? No podía verle la cara, pero su vacilación al hablar era evidente. Quiero decir, inspiró con un profundo siseo. ¿Ese hombre le hizo daño? No, no físicamente. Vacilé, imaginando que podía ver el anillo que tenía en el bolsillo, cosa que, por supuesto, era imposible. Brianna solo me había pedido que no dijera el nombre de Bonnet. Tampoco iba a darle detalles salvo que me los preguntara. Y no lo iba a hacer. Sería lo último que querría escuchar. No preguntó. Solo murmuró algo en gaélico y siguió caminando con la cabeza gacha. Una vez que se rompió el silencio, me di cuenta de que no podía soportarlo más. Mejor explotar que ahogarme. Retiré la mano de su brazo. ¿Qué estás pensando? Me estaba preguntando si es algo terrible ser violado. Si no existe daño. Movía los hombros inquieto, casi encogiéndolos como si la chaqueta le quedara demasiado estrecha. Sabía muy bien lo que estaba pensando. La prisión de Wentworth y las cicatrices de su espalda, una cadena de aterradores recuerdos. Es bastante malo, supongo, dije. Pero espero que tengas razón. Es más fácil de soportar si no se produjeron daños físicos. Pero en este caso hay una consecuencia física. Me sentí obligada a añadir. Y algo muy apreciable. Cerró el puño de manera involuntaria en el costado. Sí, claro, murmuró. Me miró inseguro. La luz de la media luna iluminaba los planos de su rostro. Sin embargo, que no le haya hecho daño ya es algo. Si lo hubiera hecho, matarlo hubiera sido demasiado bueno para él. Concluyó bruscamente. Existe el pequeñísimo detalle de que una no se recupera del embarazo, comenté con sarcasmo. Si le hubiera roto un hueso, se recuperaría, pero así nunca lo olvidará, lo sabes, ¿no? Lo sé. Me hice a un lado y Jamie se dio cuenta. Hizo un gesto de disculpa. No quería gritar. Asentí a modo de reconocimiento y seguimos caminando sin tocarnos. Comenzó, y luego se detuvo, mirándome. Hizo una mueca de impaciencia para consigo mismo. Lo sé, dijo en voz baja. Debes perdonarme, Sassenach, pero yo sé mucho más que tú sobre ese asunto. No estaba discutiendo contigo, pero tú no has tenido un hijo. No sabes lo que se siente. Estás discutiendo conmigo, Sassenach. No lo hagas. Me apretó el brazo con fuerza y lo soltó. Había cierto humor en su voz, pero en general hablaba muy en serio. Estoy tratando de decirte que lo sé. Se quedó inmóvil un momento, reuniendo valor. Había alejado de mi mente a Jack Randall, dijo por fin, y no quiero recordarlo ahora, pero está aquí. Se encogió de hombros y se frotó la mejilla con fuerza. Hay un cuerpo y hay un alma, Sassenach, afirmó lentamente mientras ordenaba sus ideas. Tú eres médica, conoces bien uno, pero el otro es más importante. Abrí la boca para decirle que lo sabía igual, si no mejor que él, pero al final no dije nada. No se dio cuenta, no veía el oscuro campo de maíz, ni el bosque de arces con sus hojas plateadas bajo la luz de la luna. Tenía la mirada fija en una pequeña estancia con gruesas paredes de piedra y amueblada con una mesa, taburetes y una lámpara. Randall continuó, con una voz meditabunda. La mayoría de las cosas que me hizo podía soportarlas. Estiró los dedos de las manos derechas, el vendaje del dedo roto brillaba. Podía tener miedo, podía lastimarme y podría haberlo matado por ese motivo, pero después hubiera vivido sin sentirlo en mi piel, sin sentirme sucio, si solo hubiera querido mi cuerpo, pero quería mi alma, y la tuvo. El vendaje blanco desapareció cuando cerró el puño. Sí, bueno, tú conoces todo eso. Comenzó a caminar más rápido y tuve que apresurarme para alcanzarlo. Lo que quiero decir es, ¿ese hombre era un extraño para ella y solo la tomó durante un momento? Si era solo su cuerpo lo que quería, entonces creo que se curará. Inspiró profundamente y expiró. Durante un momento vi la suave neblina blanca que le rodeó la cabeza. El vapor de su ira se había hecho visible. Pero si la conocía, si a la que deseaba era ella y no a cualquier mujer, entonces, tal vez,
llegó hasta su alma y le hizo daño de verdad. ¿Tú no crees que le hizo daño de verdad? Mi voz se volvió aguda, con independencia de que la conociera o no. Es diferente, te lo he dicho. No, no lo es. Sé lo que quieres decir. No lo sabes. Lo sé, pero porque no es tu cuerpo lo que importa cuando estoy contigo, dijo. Y tú sabes bien que es así, Sarsenak. Se volvió y me besó con furia, cogiéndome por sorpresa. Me aplastó los labios con los dientes y luego tomó mi boca, mordiendo, exigiendo. Sabía lo que deseaba de mí, lo mismo que yo quería desesperadamente de él, seguridad, pero ninguno de los dos podíamos ofrecérnosla esa noche. Hundió los dedos en mis hombros, los deslizó hacia arriba y me agarró del cuello. Cuando me abrazó con fuerza contra él, se me erizó el vello de los brazos y luego se detuvo. No puedo, comentó. Me presionó el cuello con fuerza y me soltó. Su respiración era agitada. No puedo. Dio un paso atrás y se volvió hacia la cerca, aferrándose como si estuviera ciego. Agarró la madera con las dos manos y permaneció allí con los ojos cerrados. Yo temblaba, y las piernas también me temblaban. Me rodeé el cuerpo con los brazos, bajo la capa, y me senté a sus pies. Y esperé, con los latidos de mi corazón resonando con la fuerza en mis oídos. El viento nocturno se movía entre los árboles en el cerro, murmurando a través de los pinos. En algún lugar, en las oscuras colinas, un puma gritó y pareció una mujer. «No es que no te desee», dijo por fin, y capté el susurro de su chaqueta al volverse hacia mí. Se quedó quieto un momento, con la cabeza gacha y su cabello recogido brillando bajo la luz de la luna. La oscuridad ocultaba su rostro. Por fin se agachó y tomó mi mano en su mano herida para que me pusiera de pie. «Te deseo, tal vez más que nunca», afirmó con calma. «Te necesito, Claire, pero no puedo soportar el hecho de sentirme como un hombre. No puedo tocarte y pensar en lo que él... No puedo». Le toqué el brazo. «Lo entiendo», intervine. Y así era. Me alegraba de que no me preguntara detalles, ya que yo también hubiera deseado no conocerlos. ¿Cómo hubiera sido hacer el amor con él, viendo un acto similar en sus movimientos, pero profundamente distinto en su esencia? «Lo entiendo, Jamie», dije otra vez. Abrió los ojos y me miró. «Sí, ¿verdad? Es eso lo que quiero decir». Me cogió del brazo y me acercó a él. «Podrías destruirme sin tocarme, Claire», susurró, «porque me conoces». Me tocó un lado de la cara con sus dedos. Estaban fríos y rígidos. «Y yo podría hacer lo mismo contigo». «Sí», contesté un poco mareada, «pero preferiría que no lo hicieras». Sonrió un poco, se inclinó y me besó con suavidad. Nos quedamos de pie juntos, sin tocarnos, excepto el contacto con los labios, respirando el aliento del otro. «Sí», nos decíamos en silencio. «Sí, sigo aquí». No era un rescate, pero como mínimo sí una pequeña cuerda salvavidas que cruzaba el golfo que se extendía entre nosotros. Sabía lo que quería decir en cuanto a la diferencia entre herir el cuerpo y el alma. Lo que yo no podía explicarle era el vínculo que se creaba en el útero. Después de un rato me aparté y lo miré. «Bri es muy fuerte», comenté en voz baja. «Como tú». «¿Como yo?», dejó escapar un sonido burlón. «Entonces, que Dios la ayude». Suspiró y comenzamos a caminar poco a poco junto a la cerca. Yo lo seguí, apresurándome un poco para alcanzarlo. «Ese hombre, ese Roger del que ella habla, ¿se quedará con ella?», preguntó con brusquedad. Respiré profundamente y expiré con tranquilidad, sin saber qué contestar. Había estado con Roger unos meses y me gustaba, le tenía cariño. Solo sabía que él era muy decente y un joven honorable. Pero, ¿cómo iba a saber lo que podía pensar, hacer o sentir cuando se enterara de que Brianna había sido violada? Aún peor, ¿estaba embarazada del violador? Incluso los mejores hombres podían ser incapaces de lidiar con aquella situación. En mis años, como doctora, había visto matrimonios muy estables que se hacían añicos ante la tensión de las cosas más nimias, y muchos que no se rompían quedaban tocados por la desconfianza.
Apreté la mano en mi pierna de manera involuntaria y sentí la diminuta dureza del anillo de oro en mi bolsillo. De F para C. Con amor, siempre. ¿Tú lo harías?, pregunté por fin. Si ella fuera yo. Me miró, abrió la boca para contestarme y la cerró. Examinó mi cara con el ceño fruncido a causa del dolor. Quiero decir, sí, desde luego, dijo lentamente. Pero te prometí una vez que sería sincero contigo, ¿no? ¿Lo hiciste?, comenté, y me sentí culpable. ¿Cómo podía obligarlo a ser sincero si yo no podía hacerlo? Y aún así lo había preguntado. Le dio un suave golpe a la valla con el puño. Ifrin, sí, maldición, lo haría. Tú serías mía aunque la criatura no lo fuera. Y si tú... sí, lo haría, repitió con firmeza. Te aceptaría a ti y a la criatura y al diablo con el mundo. ¿Y nunca volverías a pensar en ello?, quise saber. ¿Nunca volverías a tu mente cuando yo estuviera en tu cama? ¿Nunca verías al padre al mirar al hijo? ¿Nunca me lo reprocharías o marcarías una diferencia entre ambos? Abrió la boca para responder, pero lo cerró sin decir una palabra. Entonces vi un cambio en sus rasgos, y de inmediato la comprensión. Maldita sea, intervino. Frank. No yo, es a Frank a quien te refieres. Asentí y me cogió por los hombros. ¿Qué te hizo?, exigió. ¿Qué? Dímelo, Claire. Se quedó conmigo, contesté con voz temblorosa. Traté de que me dejara, pero no quiso. Y cuando Brianna nació, la amó Jamie. No sabía si iba a poder hacerlo, pero lo hizo. Lo siento, añadí. Inspiró profundamente y me soltó los hombros. No debes sentirlo, Sassenach, dijo bruscamente. Nunca. Se pasó una mano por la cara y pude oír el suave sonido de su barba incipiente. ¿Y qué hay de ti, Sassenach? ¿Qué decía cuando se metía en tu cama? Pensaba... Se interrumpió de inmediato, dejando todas las preguntas en el aire, no expresadas, pero sí formuladas. Puede que fuera yo, que fuera mi culpa, quiero decir. Yo no podía olvidar. Comenté por último en medio del silencio. Si yo hubiera podido, habría sido diferente. Debí detenerme, pero no pude. Todas las palabras que había guardado durante toda la noche salieron disparadas. Para él hubiera sido mejor, más fácil, que me hubieran violado. Eso es lo que le dijeron los médicos, que me habían violado y que tenía alucinaciones. Eso era lo que todos creían, pero yo insistía en decirle que no había sido así, en contarle la verdad. Después de un tiempo me creyó, al menos en parte. Ese era el problema. No que yo tuviera la hija de otro hombre, sino que te amaba y no podía dejar de hacerlo. No quería, añadí en voz baja. Frank era mejor que yo. Podía dejar atrás el pasado, al menos por Brie. Pero para mí... Se me atragantaron las palabras y no pude continuar. Jamie se volvió y me miró durante un rato, con un gesto bastante inexpresivo y los ojos ocultos por las sombras de sus cejas. ¿Y viviste 20 años con un hombre que no podías perdonarte por algo que no era culpa tuya? Fue culpa mía, ¿verdad?, preguntó. Yo también lo siento, Sassenach. Dejé escapar un suspiro que no llegaba a un sollozo. Has dicho que podías destruirme sin tocarme siquiera. Tienes razón, maldito seas. Lo siento, susurró otra vez, pero en esta ocasión me acercó a él y me abrazó con fuerza. ¿Que te amara? No lo lamentes eso. Intervine, con la voz un poco amortiguada por su camisa. Nunca. Jamie no respondió, sino que inclinó la cabeza y apretó su mejilla en mi cabello. Permanecimos en silencio. A pesar del viento, podía oír los latidos de su corazón. Ya tenía la piel fría. Las lágrimas de mis mejillas se helaban al instante. Por último lo solté y di un paso atrás. Es mejor que regresemos a casa, dije, tratando de hablar en un tono natural. Es muy tarde. Sí, supongo que sí. Me ofrecí el brazo y lo tomé. Caminamos en silencio, más cómodo por el sendero hacia el borde de la garganta que había sobre el arroyo. Hacía tanto frío que se habían formado pequeños cristales de hielo entre las rocas que brillaban a la luz de las estrellas. Pero el arroyo no estaba helado. Su borboteo llenaba el aire y evitaba que estuviéramos muy callados.
Ah, bueno, dijo cuando pasábamos junto a la pocilga. Espero que Roger Wakefield sea mejor hombre que nosotros dos, que Frank y que yo. Me miró de reojos, y si no lo es, lo aplastaré hasta convertirlo en puré. Muy a mi pesar, me reí. Eso será de gran ayuda para la situación. Estoy segura, comenté riendo. Resopló y siguió caminando. Al pie de la colina nos volvimos sin hablar y andamos de regreso a casa. Justo cuando llegamos al sendero de la casa hice que se detuviera. Jamie, dije vacilante, ¿crees que te amo? Jamie volvió la cabeza y me observó un buen rato antes de responder. La luna brillaba en su cara y resaltaba sus rasgos como si estuvieran cincelados en mármol. Bueno, si no es así, Sassenach, intervino. Has elegido un mal momento para decírmelo. Dejé escapar un suspiro que fue casi una risa. No, no es eso, le aseguré. Pero sentí que me ahogaba y tragué apresuradamente con la necesidad de expulsar las palabras. No lo digo a menudo, tal vez porque no me educaron para decir ese tipo de cosas. Me crió mi tío, que era cariñoso, pero bueno, no sabía cómo era la gente casada. Me tapó la boca con una mano suave y con una pequeña sonrisa en su rostro. Un momento después la retiró. Yo inspiré hondo para afianzar mi voz. Lo que quería decirte es... ¿Cómo sabes que te amo? Permaneció inmóvil, mirándome y a continuación asintió con un gesto de reconocimiento. Lo sé porque estás aquí, Sassenach, afirmó con calma. Eso es lo que quieres decir, ¿no? Que él, Roger, ha venido a buscarla y que entonces tal vez la ame lo suficiente. No es algo que uno haga por amistad sin más. Asintió otra vez, pero yo vacilaba queriendo decirle más para que entendiera el significado. No te lo comenté mucho porque no hay palabras para explicarlo, pero hay una cosa que puedo decirte, Jamie. Me estremecí de manera involuntaria. No todos los que pasan a través de las piedras salen otra vez. Su mirada se volvió afilada. ¿Cómo lo sabes, Sassenach? Porque podía oírlos. Gritaban. Ahora temblaba de verdad por una mezcla de frío y recuerdos. Me cogió las manos entre las suyas. Me acercó a su pecho. El viento otoñal agitaba las ramas de los sauces, junto al arroyo. Era un sonido semejante al de los huesos secos. Me abrazó hasta que dejé de temblar y me soltó. Hace frío, Sassenach. Vamos dentro. Se volvió hacia la casa, pero le puse una mano en el hombro para detenerla otra vez. ¿Jamie? ¿Sí? ¿Querrías... ¿Necesitas que te lo diga? Se dio la vuelta y me miró. Detrás de él, la luz de la luna formaba un halo a su alrededor, pero sus rasgos volvían a estar oscuros. No lo necesito, dijo suavemente, pero no me importa si quieres decirlo. Ahora y cuando quieras, pero no muy a menudo, porque no quiero perder la satisfacción de la novedad al oírlo. Podía oír la risa en su voz, y yo también sonreí. Lo pudiera ver o no, pero de vez en cuando no vendría mal, ¿no? No. Me acerqué más y apoyé las manos en sus hombros. Te amo. Me miró durante un rato. Me alegro, Claire, comentó en voz baja y me tocó la cara. Estoy muy contento. Ven a la cama, yo te calentaré. Y así termina el capítulo número 47. Bueno, espero que les haya gustado.